Hola chicos, bueno, vamos a seguir avanzando en el tema 4. Ahora entramos en una parte que son tres teoremas, el de Rolle, el de Cauchy y el de Lagrange, y más la regla del L'Hopital, que ahora ya sí te toca. Y bueno, estos teoremas en realidad en segundo de bachillerato ya se podrían quitar, de hecho no sé muy bien por qué no los han quitado. En realidad son teoremas que le están dando sustento a toda la teoría que estamos dando. Pero vale, una cosa es que le den sustento y otra cosa que sea necesario que un alumno eh, sepa esos teoremas. Bueno, antes dábamos incluso la demostración. Bueno, quitado mi opinión, que como siempre digo que no sirve de mucho, lo que sí que os piden es el enunciado del teorema, os lo tenéis que saber, y aplicarlo. Vale. Las aplicaciones de un teorema como estos pueden ser desde una chorrada, sobre todo si me dicen aplica el teorema de Rolle, a muy complejo, sobre todo si no me dicen nada. Si me ponen un problema y de ahí hasta que se me ocurra a mí que lo que tengo que aplicar es el teorema de Rolle o el teorema de Cauchy o el teorema de Lagrange, pues eso ya es de mucho nivel. De hecho, eso ya no lo están poniendo, ¿de acuerdo? Entonces, como muchos te dicen, aplica directamente el teorema de Rolle, aplica directamente el teorema tal. Bien, empezamos. El teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, muy importante, y derivable en el abierto. Bien, esto ya merece la pena. No lo había dicho hasta ahora porque era meterme en cosas técnicas, pero es importante. Cuando nos piden continuidad, o sea, cuando pedimos continuidad a una función, es necesario que la continuidad llegue hasta el borde del intervalo, ¿vale? Para evitar que nos puedan ocurrir cosas raras. En cambio, la derivabilidad no llega nunca hasta el borde, ¿vale? Entonces, por eso se pone así. Y los teoremas estos siempre empiezan igual. Piden continuidad y derivabilidad, pero es importante que aprendáis a distinguirlo. Continuidad en el cerrado, derivabilidad en el abierto, porque entre otras cosas no puede ser de otra manera. Bien, eso aprendéroslo, que va así. Continua en el cerrado, derivable en el abierto. Bien, al teorema de Rolle se le pide además otra cosa más. Y es que en f de a, o sea, en a y en b valga la función, valga lo mismo. Es decir, f de a tiene que valer lo mismo que f de b. Entonces el teorema dice que existe un punto en el intervalo abierto en el que la derivada vale 0. Bien, en realidad está diciendo prácticamente una tontería. A ver si viene un dibujo por aquí, que lo expliquemos. Yo creo que sí que vendrá. Aquí. Lo que está diciendo es que si aquí tenemos A, aquí tenemos B, y f de A, que está aquí, este punto, voy a hacerlo más pequeño para que se vea mejor, f de A que está ahí, y f de B está aquí, es decir, los dos, recordad que decía que f de A igual a f de B. ¿Eso que se traduce en el dibujo? Se traduce que los dos están a la misma altura. Entonces, si los dos están a la misma altura y yo tengo que unir este punto con este punto, pues, y no puedo levantar el lápiz del papel, por así decirlo, pues lo haga como lo haga, siempre va a haber como mínimo un punto donde la tangente es horizontal, es decir, f' vale 0. Es decir, va a haber como mínimo uno que la derivada vale 0. Es decir, va a haber como mínimo un máximo o un mínimo. Esta es la opción que yo he dibujado, pero fijaos en la opción del dibujo. Si yo tengo de ir desde aquí hasta allí, pues puede que haya más de uno. Concretamente en el dibujo había dos, un máximo y un mínimo. Puede que haya más, puede que, ¿vale? Pero lo que dice el teorema del Rolle es que por lo menos existe un C, un punto C entre A y B, entre medio de A y medio de B, en el que la derivada vale 0. Es decir, lo que en realidad dice es por lo menos existe un C que es máximo o es mínimo. Eso es lo que dice el teorema de Rolle. Y tenéis que saber el enunciado.
Aquí viene un ejemplo, ejercicio, dice, algo así sí que os podrían poner. Dice, tenemos esta función que toma, que vale lo mismo, es decir, la tangente en el 0 y la tangente en pi vale lo mismo. Dice, ¿se puede aplicar el teorema de Rolle y por lo tanto decir que existe un c entre 0 y pi tal que f' de c sea 0? Es decir, que existe un c entre 0 y pi que va a ser máximo o mínimo. Vale, en este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el intervalo 0pi deberíais saber todos que la función tangente tiene una discontinuidad en pi medio. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la función tangente se dibujaba así y aquí en este punto era pi medios, ¿vale? Y entonces hay un punto de discontinuidad. La función tangente conviene que os la sepáis también de memoria, su dibujito, pues si alguna vez nos ponen un ejercicio de la función tangente, pues si te sabes el dibujo, pues funciona mucho mejor. Otro ejemplo, dice, dada esta función definida en el cerrado 0,2, definida de esta manera, es una función a trozos y nos pregunta que estudiemos y verifica las hipótesis del teorema de Rolle. Bueno, pues que tenemos que comprobar que es continua en el cerrado y que es derivable en el abierto. Pues nada, continua, fácil de ver que sí que es, porque las dos funciones, tanto esta como esta, en principio son continuas. Solo tenemos un punto crítico, que es el 1, pues habrá que ver si f de 1 por la izquierda es igual a f de 1 por la derecha. Bueno, quizá el primer paso, que lo que hace el libro, es comprobar que en 0 y en 2 vale lo mismo, ¿vale? Sustituye lo que vale la función en 0 y lo que vale en 2 y le sale 0. Luego es la primera parte del teorema de Rolle. Tiene que valer lo mismo en una punta que en la otra. Lo segundo es ver la continuidad. En el punto 1 dice, ¿veis? Dice, puede plantear dudas en cuanto a la continuidad. Pues hay que ver que sea continua. Y no lo hace. Se ha ido directamente a la derivada. Eso que se le ha pasado. Vale, hay que comprobar que el límite de esa función cuando x tiende a 1 por la izquierda me sale lo mismo que el límite de esa función cuando x tiende a 1 por la derecha y que sale lo mismo que f. ¿Vale? Cuando haya comprobado eso, entonces ya puedo decir que es continua en el 1 y vamos bien con el teorema de Rolle. Y por último, ahora sí, dice, vamos a ver también que esa función es derivable. Que la función es derivable está claro porque los dos trozos eran derivables, pero nuevamente el punto crítico es en el 1 y aquí sí que lo hace por la derecha y por la izquierda. Lo de la continuidad se le debe haber pasado. Y entonces ve que la derivada le sale lo mismo en los dos sitios y por lo tanto sí se puede aplicar el teorema de Rolle. Es decir, entre el 0 y el 2, era el 0 y el 2, creo que sí. A ver, se me olvidan las cosas. Entre el 0 y el 2 hay un punto seguro que la derivada vale 0. Es decir, hay un punto que va a ser máximo o mínimo en esa función. Bueno, pues así habría que utilizar el teorema de Rolle si nos lo piden. Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Échale un vistazo a vosotros, ¿vale? Y dice, aquí dice, comprueba que f' tiene por lo menos una raíz en 0,1. Aquí ya está complicando un poco la cosa, porque no me está diciendo aplica el teorema de Rolle. Pero claro, tú deberías saber que te está diciendo que f' tiene al menos una raíz. Lo que me están preguntando es que existe un c tal que f' de c vale 0, que eso es lo mismo que decir tiene una raíz. Luego, cuando uno lee eso, debería decir, me están preguntando si se puede aplicar el teorema de Rolle a esa función. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo tenéis
resuelto y resulta que sí se le puede aplicar el teorema de error y ya está, ¿vale? No pide más el problema. Bueno, por no alargar más el vídeo, lo voy a parar ahí. Ahí tenéis algún ejercicio más hecho. Echarle un vistazo también, si queréis, al 436, que está resuelto. Y lo dejamos ahí porque lo siguiente ya será explicar el teorema del valor medio. Vale, pues paramos aquí el vídeo para que no sea muy largo. Hasta luego.